tenían, y otro también era el de poner esas finanzas al servicio exclusivo de su beneficio, pensando poco en los problemas que les podían entrar a las gentes. Y por eso el asunto financiero se ha convertido en un asunto importante, y por eso ante él, pues siempre, y su proliferación de términos, siempre nos encontramos con que no sabemos todo lo que hay que saber para entenderlos. No tengamos ningún miedo. Intentemos acceder a la jerga financiera viendo básicamente lo que hay detrás de esa jerga financiera. En los momentos previos a esta petición de la entradilla, asistí a la charla de un compañero sobre los cambios que se habían producido en las finanzas internacionales, un compañero de la Universidad de Valladolid, José Miguel Rodríguez. Este compañero tuvo la feliz o infeliz idea de acompañar cada una de las partes de su exposición con una selección de viñetas del Roto. Y yo, que asistía entre el público, pude comprobar que la gente teníamos mucha más expectación por ver la siguiente viñeta del Roto, que era la que mejor nos permitía entender la situación, que por escuchar una vez más las explicaciones sesudas de una persona que conoce muy bien esas transformaciones. Yo creo que ante los hechos financieros como ante los hechos económicos hay que colocarse con cierta ingenuidad que nos intente, que nos permita comprender la esencia de lo que hay detrás, más allá de la jerga complicada que se pone en funcionamiento, seguramente en muchos casos para precisar los productos que se venden, pero en otros casos con el afán de distraer. El economista que ya ha muerto, Galbraith, escribió un artículo que se llamaba Tecnoestructura y lenguaje, creo recordar, en el que decía que los economistas éramos casi todos reos del infierno, por dos razones. En primer lugar, porque casi siempre hablábamos de lo que ocurría después de que ocurriese, y por tanto nos rebajaba, y estoy totalmente de acuerdo con él, categoría científica lo que hacíamos, y en segundo lugar por esta manía que teníamos de crear nuevas palabras, nuevos términos, para segregar una jerga solo comprensible por parte de los miembros de la secta y no comprensible por la mayor parte de los ciudadanos. Y al final del artículo él se acusaba de haber creado esa palabra tecnoestructura para explicar los cambios que se habían producido en la configuración de las empresas y del poder en los años 60 y 70 del siglo pasado, que no tiene casi nada que ver con lo que ocurre ahora. Lo que pasa es que Galbraith era piadoso con sí mismo y decía, hombre, que una palabra como tecnoestructura, que es un poco especializada, pero no es tanto, no le correspondía el infierno, le correspondía solo el purgatorio, y se mostraba dispuesto a ir a ese purgatorio. Bueno, yo creo que ese es el problema que tenemos los economistas, ¿no? Y el problema que tienen también los autores de viñetas, y que ahí siempre resuelven mejor los autores de viñetas que los economistas. Bien, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día para entender nuestra realidad es entender qué es eso de Europa, ¿no? Eso de Europa que nos ha mostrado ya en los últimos tiempos su quiebra moral, su miseria moral, con la forma que ha dado a la solución, entre comillas, de la crisis de los refugiados. Pero tampoco nos engañemos. Europa presume, también en lo económico, de muchas cosas de las que carece. Europa se ha querido presentar desde hace 30 años, más o menos, como un poco un baluarte de resistencia frente a una globalización neoliberal. Y es totalmente falso. Europa es una forma de las que adopta esa globalización neoliberal que le importa menos las consecuencias que tenga para los ciudadanos y le importa más los movimientos de capitales, los movimientos de mercancías y los movimientos de personas. Los dos primeros totalmente libres y el último totalmente controlado, a pesar de que los teóricos del liberalismo decían que los tres tenían que ser perfectamente libres para encontrar un óptimo de la economía. Por tanto, como hay contradicciones de base muy importantes, la labor de quienes con sus viñetas, es decir, con sus editoriales, nos desvelan día a día esas contradicciones de base, es muy importante. Y por eso yo creo que es de agradecer este esfuerzo que ha hecho Pedro por explicarnos también asuntos económicos y sociales muy importantes. Yo decía en mi introducción, y es el último párrafo al que voy a leer literalmente, comparando con esa situación del Roto, estas viñetas de Pedro Guerra no se quedan atrás. Con un dibujo que hace creíble el mensaje, recuerda verdades como puños que nunca debemos olvidar. La primera, que sin análisis del poder y sus relaciones, banqueros, constructores, eléctricas, muchos aparecen en sus viñetas, nunca habrá buen diagnóstico económico. La segunda, que todas las personas debemos ser protagonistas activos
del devenir económico y social para que primero sea la gente, como señala continua Amartya Sen. Si no participamos, otros lo harán por nosotros. Y yo creo que esto es básicamente lo que expresé en el prólogo, lo que hoy he desarrollado un poco más, para animar a Pedro a que no se preocupe tanto por los aspectos técnicos de la economía, sino que se preocupe por las verdades del barquero que están detrás de los asuntos económicos, y en ese sentido también hacerle un llamamiento cariñoso. Trata el medio ambiente también. Lo trata en ocasiones como algo relacionado con la corrupción. Por desgracia, en nuestro país casi todo está relacionado con la corrupción, ¿no? Algo aparentemente tan positivo como exponer un parque eólico, pues no, también era objeto de una tramitación administrativa en la que cabía la posibilidad, que parece que algunos utilizaron, de lucrarse con esa tramitación administrativa. En otras ocasiones lo trata como un problema, digamos, asociado al funcionamiento económico. Yo le animaría también a que intentase tratar el asunto del medio ambiente como una de las grandes, si no la más grande, de las contradicciones que tenemos en estos momentos en dos sitios. En el mundo en general, donde queremos todo y todo es imposible, y en segundo lugar, las que tenemos las personas individuales, porque en cada individualidad, en cada persona, está también la posibilidad de contribución a mejorar las cosas, ¿no? Y es la que se desprende de esa preocupación que nos entra en la butaca de casa, viendo un reportaje de National Geographic sobre cómo se derriten los hielos en el Ártico, en el Antártico, más en el Ártico, por hablar de verdades científicas, o cómo la capa de ozono nos puede crear problemas, y el conjunto de los comportamientos nuestros diarios que, después de conmovernos con esas imágenes normalmente tan bonitas y tan espectaculares, pues hacemos una serie de cosas que lo único que acaban haciendo es contribuir a que ese fenómeno sea mucho más rápido. Entonces, entender el medio ambiente con ese carácter de contradicción importantísima de nuestras sociedades, pues es un elemento importante y es un reto que seguramente Pedro va a saber satisfacer de forma inmediata. Bueno, para terminar, quería subrayar dos aspectos que traía muy desarrollados y no va a poder ser. El primero, con respecto al dibujo, soy un autodidacta, y lo digo en el peor sentido de la palabra, porque eso me ha impuesto repetir muchísimo, al no conocer la materia con que estaba trabajando, repetir muchísimos dibujos, rehacerlos. Entonces, además, me ha producido un horror absoluto, que es el horror vacuo. Lo lleno todo de cosas, todo de líneas. Manuel Delibes, que fue gerente mío en el norte de Castilla, me decía: Guerra, no haga tantas líneas, que no le pago por líneas. Bueno, pues efectivamente no me pagaba por líneas, porque si me llega a pagar por líneas me habría forrado. Y entonces mi dibujo se relaciona, y esto es importante, con ese dibujo de la calle, con ese dibujo tradicional, muchas veces costumbrista, que refleja el mundo social, que refleja los acontecimientos y que podría estar relacionado con los grandes dibujantes de la tradición periodística española, entre ellos Castelao, por ejemplo. Tenemos un ejemplo estupendo en el Lion d'Or, en el bar este, que hay unos dibujitos con un fondo amarillo. Esos son prácticamente, o podrían ser prácticamente mis dibujos, esa reflexión en torno a unos personajes y a una reflexión súper sencilla. Y en segundo lugar, quería hablar de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son la base de la democracia. En la primera enmienda de los Estados Unidos, de la Constitución de los Estados Unidos, habla de la libertad religiosa, de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Pero los medios de comunicación, y empezando por Estados Unidos, se han vuelto absolutamente, se han acumulado y se han unido a empresas, y son en estos momentos